Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Vamos a hablar sobre los antecedentes históricos de la psicología del aprendizaje. Mi nombre es Mayra Serrano y voy a ser quien vaya diciendo los nombres de cada participante. A continuación, la compañera Jimena. Buenas noches, doctor y compañeras. Para iniciar empezaremos con un concepto de psicología del aprendizaje, la cual se define como la rama de la psicología que estudia el proceso de aprendizaje que posee el ser humano. Ahora sí daremos una breve reseña histórica de la misma. Entre las fuentes más importantes que se marcan como antecedente de la psicología, tenemos como primera teoría la asociacionista clásica, el empirismo británico, que sería la segunda, el dualismo cartesiano, que sería la tercera, y por último la reflexología y la teoría. A continuación, la participación de la compañera Iliana Zaragur. Hablemos de asociacionismo. Tiene sus orígenes en la filosofía griega y se caracteriza por asumir que los elementos del pensamiento están relacionados entre sí por simples reglas de conexión. Entonces fue cuando Aristóteles estableció tres principios. Los tres principios de asociación, la semejanza, que se convirtieron en la base de la teoría asociacionista clásica, las mismas que se asociaron con los empiristas británicos que se desarrollaron en el siglo XII, quienes defendían que la única fuente de información acerca del mundo procede de la experiencia sensorial y que en consecuencia la mente se va desarrollando a lo largo de la vida de las personas como resultado de la experiencia. A continuación, la compañera Génesis Contento. Lo mencionado anteriormente nos lleva a hablar de Descartes, quien fue el primer hombre moderno por su pensamiento y la gran figura de la psicología del Renacimiento, quien hizo una distinción importante entre el conocimiento racional y la estructura mecánica de lo biológico, separando así el comportamiento racional y exclusivo del hombre del comportamiento irracional de los animales. En esta reseña no podía faltar hablar de la escuela reflexológica rusa, representada por investigadores como Iván Sechenov, Vladimir Bechberg o Iván Pavlov, ya que en base a la teoría de adquisición de reflejos condicionados de Pavlov, los cuales realizaba con perros para ver su reacción a estímulos neutros como rociar un poco de polvo saborizante a carne, ocasionaba una reacción similar a la de cuando se daba comida. Esto dio lugar a una forma de aprendizaje denominada condicionamiento clásico o pavloviano. A continuación, voy a intervenir yo mismo, mi persona Mayra Serrano. Tenemos también que otra influencia es la teoría de la evolución de Charles Darwin, la que sirvió también para el estudio de Pavlov, para explicar el condicionamiento en términos de la actividad del sistema nervioso central. Por las investigaciones partidas de aquí se puede afirmar que la evolución de las especies, la evolución de las especies es tanto dominio de la biología como de la psicología. También justifica el experimentar en animales para el desarrollo de la psicología. Dichos estudios también interesaron a William James, quien a pesar de ser contrario a algunas ideas empiristas, amplió el concepto de función de la mente consciente, concluyendo que la función de la misma es adaptar al organismo al ambiente. Continuando con esta reseña, también tenemos que dar un breve paso por lo que es la consolidación de la psicología de aprendizaje como una ciencia experimental. Recordemos que hasta el siglo XIX la psicología era considerada como una disciplina científica. La materia se pensaba que estaba formada por pequeñas unidades discretas o corpúsculos que interaccionaban entre sí por colisión, de forma parecida como lo harían las bolas de billar. A este modelo se lo tradujo como en la reflexología y psicología como estímulo y respuesta. A continuación, la compañera Gabriela Vizcaíno. Sabemos que Watson define a la psicología como una rama de las ciencias naturales, de carácter objetiva y experimental, a pesar de que sus metas teóricas son la predicción y el control de la conducta.
La introspección no se considera el método ni el valor para llegar a la conducta observable. Sin embargo, es un factor determinante en el proceso de reconocer e identificar las relaciones conductuales de un individuo. El interés sobre la psicología, si era experimental o no, hizo que un grupo de psicólogos llamados neoconductistas centraron su interés y sus discusiones en torno a la naturaleza del aprendizaje. A continuación, algunos pensamientos. Tenemos que Edward Tolman, la conducta dice que se define de manera propositiva, es decir, no evalúa las conductas observables, sino las intencionalidades de una conducta, es decir, expectativas, demandas o eventos, que no son observables directamente, sino que infiere en los cambios de conducta. A continuación, para finalizar nuestra exposición, la compañera Jimena Toledo. Clark Hulk, 1913, nos dice que la ejecución conductual dependería de la fuerza del hábito del nivel de impulso y del valor del incentivo. Skinner, 1904-1990, él nos dice que definió la conducta voluntaria por presentarse sin la intervención de un estímulo antecedente, observable, y la denominó operante libre. Para terminar con este apartado, es importante que podemos señalar los estudios y teorías de estos autores y otros más que no son tratados aquí y que también han contribuido a la consolidación del estudio científico del aprendizaje, de la cual como grupo deberíamos el siguiente concepto de aprendizaje humano, que consiste en adquirir, procesar, comprender y finalmente aplicar una información que nos dé exigencias, los contextos que nos demandan. Eso sería todo, doctora. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por su atención.